Muy buenas tardes, soy el abogado Jonathan Shaw. Bueno, buenas tardes y buenos días para algunas personas, ¿verdad? Si están en California todavía es temprano, pero gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa en vivo, donde vamos a siempre, como siempre, cada semana contestar sus preguntas sobre el tema de inmigración. Por los que están con nosotros por primera vez, me presento con ustedes. Yo soy el abogado Jonathan Shaw, abogado de inmigración, y cada semana nosotros tratamos de brindar este servicio para tener una conversación al final de la semana sobre las cosas que han pasado en el área de inmigración. Compartimos quizás algunas ideas, algunas cosas que nosotros hemos visto en nuestros casos, pero también cosas que estamos viendo en general a nivel nacional. Así que si tienen una pregunta, pueden colocar su pregunta aquí abajo. Ya tenemos 9 personas que están con nosotros. Gracias por estar con nosotros y coloquen su pregunta aquí. Si tienen una pregunta, muchas veces vienen a consultas conmigo y hablan conmigo y luego tienen preguntas para el cuñado, para la mamá, todo eso. Podemos conversar aquí. Quiero recordarles nuevamente que este video no sirve para poder tomar decisiones fuertes en su vida sin hablar en persona con un abogado de inmigración. Tienen que hablar personalmente con un abogado para poder tomar alguna decisión en su caso. Pero Esteban ya nos puso un like, gracias por estar con nosotros, y los demás que ya se están juntando con nosotros, gracias por estar. Vamos a empezar a mirar los comentarios que ya están empezando a llegar. Voy a bajar el volumen, por cierto, en mi celular. Vicky Ramírez nos manda a saludar. Olga también está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hay una noticia interesante esta semana que tiene que ver con inmigración, pero un poco diferente, ¿verdad? Hace un año, en abril del año 2018, hubo un juez en otro estado. No me acuerdo en qué estado, es un estado en la parte este de Estados Unidos, y ese juez, bueno, fue una mujer, vio que los agentes de inmigración estaban esperando a una persona fuera de su sala, ¿no? Y esta persona pues apareció delante de ella para llevar un caso, para cerrar un caso, y entonces ella lo que hizo fue, después de terminar su caso con esta persona, le dejó salir por la puerta de atrás para que los agentes de inmigración no lo pudieran alcanzar. Ahora, un año después, ella tiene cargos federales. Creo que están tratando de mandar un mensaje a otros jueces que no deben hacer lo mismo, ¿no? Entonces, un poco interesante lo que hemos visto ahí, pero pues es una noticia de que demuestra realmente el conflicto que existe en el sistema de Estados Unidos ahora, porque tenemos a nivel nacional lo de inmigración. Agentes federales se deben encargar de efectuar las leyes de inmigración. Y también hay un conflicto con los estados, porque muchas veces los agentes de inmigración van a las cortes en el estado, por ejemplo una corte de tráfico o cualquier otra corte, cuando ellos saben que un inmigrante sin documentos va a ir a la corte, y lo esperan y lo arrestan fuera de la corte. Entonces hay un conflicto porque el estado dice que nosotros tenemos el interés de cerrar nuestros casos y proteger las personas que viven dentro de nuestro estado, y si ustedes siempre están aquí arrestando, ¿qué va a hacer la gente? No van a venir a sus cortes. Si no vienen a sus cortes, ¿qué va a pasar? Pues van a seguir quizás en algunos casos tomando y manejando. Van a haber delincuentes todavía afuera en la calle. Nosotros necesitamos que ustedes dejen de venir a arrestar a las personas, y los agentes de inmigración federales no les importa. Ellos están haciendo lo que sea porque su autoridad está más allá, más encima o más arriba que la autoridad de los diferentes estados. Entonces, interesante esa noticia. Seguimos mirando también otras noticias con inmigración, pero quiero mandar saludos primero a Rosaura, que está mandando una pregunta. Gracias por estar con nosotros. Edison, Adriana, Mikey y Esteban. Vamos a contestar sus preguntas ahorita en lo que llegan otras personas también. Pero otra cosa que estamos viendo es que sigue esta situación en la frontera. Yo sé que no nos gusta llamarlo una crisis, pero realmente los de ustedes que han cruzado la frontera saben mejor que yo que realmente puede haber una crisis, quizás no una crisis que a la forma de Donald Trump, de pensar que es una crisis, pero sí estamos viendo que está pesado lo que está pasando en la frontera. Entonces, lo que están diciendo ahora, el nuevo fiscal general Barr se llama, está diciendo de que ahora van a quitar la opción
a las personas a pedir una fianza después de pasar una entrevista que se llama la entrevista de miedo creíble. Para los que no saben, la entrevista de miedo creíble es una entrevista que se le hace a las personas que cruzan la frontera para ver si tienen una probabilidad de poder ganar un caso de asilo, y si sí, entonces los dejan quedar aquí en Estados Unidos, y normalmente los dejan pedir una fianza, pero ahora están diciendo que no van a hacer eso. Entonces la pregunta más grande que tenemos es que qué va a pasar, porque de por sí todos los centros de detención ya están ocupados en la frontera. Entonces eso va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos a empezar con sus preguntas. Gracias a todos los que están mandando preguntas y los que están con nosotros. Rosaura pregunta: yo soy residente, ¿puedo pedir a mi esposo? Sí puede pedir a su esposo con la aplicación I-130. Luego habría que ver en qué categoría está su esposo. Si tiene, no sé, pueden haber muchas opciones. Si él entró con visa, yo le sugeriría a usted que se haga ciudadana lo antes posible, ¿verdad? Si no entró con visa, igual dependiendo del país de origen, tendrían que pedir un perdón, tendrían que esperar un tiempo, pero sí puede iniciar el proceso. Eso sí puede ser. Edison pregunta: ¿hay algún problema con tener un EIN number o trabajar con ese número si está solicitando el green card? Buena pregunta. Esa pregunta yo le diría a Edison que debe hablar en persona con un abogado de inmigración. Puede haber un problema. Ahora están siendo muy estrictos con muchas cosas, pero normalmente las personas que son esposos de ciudadanos y están pidiendo la residencia de esa forma, no van a tener mucho problema, pero con robo de identidad, siempre cuando uno usa algún número de otra persona o algo así, sí hay problemas. Uno tiene que evitar cometer fraude, pero al mismo tiempo con mis casos similares a yo nunca miento a los agentes de inmigración. Vamos a decir la verdad con todas las cosas para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Y muchas veces no hay por qué esconder cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy bueno de esto es los que piden asilo. Yo he hecho muchas entrevistas con los oficiales de inmigración y ellos saben que uno tiene que trabajar porque tiene que comer, tiene que vivir. Le preguntan sabiendo, ¿verdad? Pero preguntan: ¿usted ha trabajado aquí sin permiso? Siempre le digo a mis clientes que sean honestos, porque así de esa forma ganan la confianza de la persona. Pero gracias por la pregunta. Adriana pregunta: ¿se puede arreglar por niños con autismo? Hay un proceso que se conoce como cancelación de deportación. Si la persona está en proceso de deportación, tiene 10 años en Estados Unidos, también tiene un récord penal relativamente limpio y tiene hijos ciudadanos, pueden montar una defensa contra la deportación, que al ganar pueden ganar la residencia. Al mismo tiempo, en esa audiencia habría que presentar documentos o comprobantes al juez de que el autismo del niño es algo muy extremo. Hay diferentes niveles de autismo, ¿cierto? Entonces, en ese caso sí, pero solo si está en proceso de deportación. Yo de ustedes, si no estuviera en un proceso de deportación, pues usaría eso quizás como saber que yo voy a tener una defensa eventualmente, ¿no? Pero pues gracias por la pregunta, pero no, otra forma de contestar esa misma pregunta, ¿no? No hay una aplicación que yo como abogado puedo sacar del internet, llenar la solicitud, poner los documentos ahí en conjunto y mandarlo para pedirle la residencia por la situación de su hijo. Me gustaría que eso existiera, pero no existe en ese momento, ¿no? Mikey pregunta: ¿necesita abogado para la ciudadanía? No es necesario tener abogado para la ciudadanía, pero hay situaciones donde realmente ayuda. Por ejemplo, si usted ha tenido algunas entradas y salidas, si tuvo problemas en obtener su residencia, si tiene un récord penal, si ha cometido delitos en los últimos 5 años, hay situaciones que sí sería importante por lo menos consultar con un abogado de inmigración. Algo le aconsejo a Mikey, que muchas veces pasa a los abogados de inmigración, que no vaya a hacer esto. No vaya a llenar la solicitud N-400 y luego pedir una consulta y luego mostrarle su trabajo al abogado, ¿verdad? Porque los abogados como que trabajan para eso, ¿no? Y tienen su experiencia, su conocimiento y lo usan para ayudar en esos casos. Eso a veces nos pasa. Yo trato de tener paciencia con las personas, pero en otras palabras, yo no voy a sacarme la muela y luego ir con un dentista y decirle: yo me la saqué bien, ¿verdad? Pues no voy a hacer eso. No voy a hacer, por ejemplo, no voy a pintar mi casa, las paredes, y luego pedir a mi amigo que yo sé que él pinta casas y dice que venga a ver si lo hice bien, o me dice dónde tengo. No, pues le voy a pagar, o el landscaping. De hecho, estamos comprando casa y estamos buscando para hacer landscaping. Yo no lo voy a hacer yo solo y luego ir con un amigo que yo sé que hace landscaping y decirle: venga a mirar si yo lo hice bien.
¿verdad? Tiene que escoger, o voy a contratar a la compañía de landscaping o yo lo voy a hacer, pero no puedo hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Esteban pregunta, ¿qué puedo hacer después de que inmigración haya negado mi caso después de una apelación que también ha sido negada? Bueno, normalmente, pues si el juez ya negó la aplicación y también la apelación fue negada, hay dos opciones. Hay tres opciones. Y la última opción no es así una opción legal, no es un consejo que yo le daría a una persona, ¿verdad? Pero la primera opción sería seguir con el proceso de apelaciones. Depende de en qué estado vive, hay diferentes circuitos federales y podría buscar un abogado para seguir haciendo una apelación con un circuito federal. Por ejemplo, el estado donde estamos ahora, Utah, estamos en el 10º circuito federal. Entonces, en ese caso, haríamos una apelación con el 10º circuito federal. Quizás habría que viajar a Denver y hacer un argumento ahí. Si están en California, Arizona, Washington, harían una apelación al 9º circuito federal, el circuito federal que Donald Trump más odia, ¿verdad? Porque ese circuito federal siempre le están dando problemas en el tema de inmigración. Entonces, eso es una opción. Otra opción es aceptar la decisión de los jueces. Lo más probable es que si un juez, no tomó bien la decisión, por cierto, yo tengo muchas apelaciones que estoy haciendo, no estoy de acuerdo con muchas decisiones de los jueces, vamos a apelar. Ahora, si la Corte de Apelaciones de Inmigración toma la misma decisión, como que ya se entiende que esa es la decisión bajo la ley. No es lo que nos gusta, pero es lo que la ley dice. Y quizás hay que aceptar eso. Si le dan una salida voluntaria, ¿verdad? Pues las leyes son las leyes. Si yo voy a México o a cualquier otra parte, pues también tienen leyes y exigen que yo obedezca las leyes. Entonces, eso podría ser una opción, aunque no sea la opción que queremos, ¿verdad? Muchas veces como abogado tengo que dar respuesta a las personas que no les gusta escuchar, pero pues eso pasa, ¿no? Y la tercera opción no es un consejo que yo daría, pero hay personas que a veces ignoran lo que han dicho las cortes y simplemente se quedan. En esa situación corren riesgo de que su caso, si tiene salida voluntaria, por ejemplo, se convierte automáticamente en una orden de deportación. También le pueden dar multas y también puede tener el castigo de que nunca más alguien le puede pedir para que regrese a Estados Unidos, ¿no? Pero hay gente que decide nomás quedarse y esperar que inmigración venga y encuentre a uno, ¿verdad? Yo de vez en cuando hablo con personas que han estado 10, 20 años aquí y tienen una orden de deportación. Ahora, vuelvo y digo para que no vayan a malinterpretar, no es un consejo que yo daría, ¿verdad? Pero hay personas que hacen eso. Entonces, esas son las opciones que tiene si ya perdió también una apelación. Entonces, gracias por la pregunta. Carolina pregunta, tengo 26 años aquí en Estados Unidos. Mi hijo tiene 22, me puede pedir... y yo nunca he salido de Estados Unidos. Bueno, vamos a poner aquí tantito en la pantalla la respuesta a la pregunta más frecuente que me hacen, porque muchas veces me hacen esta pregunta en estos programas. Y yo sé que las letras son muy chiquitas y ojalá yo las voy a cambiar para que sean más grandes y que se puedan leer mejor. Pero esta es la pregunta más frecuente. Mi hijo tiene más de los 21 años y es ciudadano, ¿me puede pedir? Sí le puede pedir, pero solo puede llegar a ser residente en una de 4 o 5 circunstancias, dependiendo, ¿verdad? Primero, tiene que haber entrado con visa a Estados Unidos en un principio. Si entró con visa y tiene su hijo ciudadano, le puede pedir y arreglar su situación. Número 2, si no entró con visa, si su hijo está prestando un servicio militar, puede quizás arreglar de esa forma, porque hay un perdón que puede pedir también de esa forma, ¿no? Número 3, si usted es beneficiario de una aplicación que se envió antes del año 2001, eso sería el 245i, también podría utilizar esa aplicación bajo el 245i para poder arreglar estando en Estados Unidos. Es una aplicación bajo el cual se puede mandar o pagar una multa de $1,000 para poder arreglar dentro de Estados Unidos. Número 4, si usted tiene padres residentes o esposas residentes o ciudadanos que van a sufrir demasiado sin su presencia, quizás podría pedir un perdón en conjunto con la aplicación de su hijo para poder arreglar. Ahora, en esa última opción sí tendré que salir de Estados Unidos, así aprueban el perdón, pero la salida es de unos días en vez de meses o años, ¿verdad? Esas son las 4 opciones de poder arreglar dentro de Estados Unidos.
Hay otra opción que es salir de Estados Unidos y esperar afuera, podría ser 10 años o más, dependiendo cuánto tiempo lleva aquí en Estados Unidos. También, si usted tiene TPS, viene de algún país que han dado TPS como El Salvador o algún país así y vive en ciertas partes en Estados Unidos, podría quizás arreglar de esa forma también. Si usted tiene TPS, habría que hablar en persona con un abogado para ver si su hijo de los 21 años le puede arreglar. Gracias por la pregunta. Como le digo, es la pregunta más frecuente que me hacen y siempre la tratamos de contestar bien en este programa. Bien, entonces vamos a seguir con la pregunta aquí de Adriana. Ella pregunta, recibí una carta de migración donde dice que van a utilizar mis mismas huellas que tienen archivos. Bueno, es bueno porque se ahorra su viaje, ¿no? Entonces, no tiene que viajar porque ya tienen las huellas. Entonces vamos a seguir con las otras preguntas. Evelyn Silva, gracias por estar con nosotros. Abogado, le mandé un inbox, espero su respuesta. Gracias. Y para los que no saben, lo que pueden hacer es mandarme un mensaje privado aquí en Facebook y les recomiendo eso si tienen detalles personales que no quieren compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces, gracias por la pregunta. Laura nos está mandando otro número de teléfono. El número de nosotros es el 801-413-0123 por si quiere llamar. Otra vez 801-413-0123. Gracias por eso, Laura. Andrín Rafiki, no sé cómo pronuncia bien el nombre, perdón. Buenos días, mi pregunta es cómo podría traer a mi hijo acá, tiene 17 años, yo no tengo permiso. Bueno, pues si usted no tiene residencia, no tiene permiso o algo, no le puede pedir. Si usted llega a ser residente o ciudadano, puede pedir a su hijo. Es importante, si hay alguna forma de pedir a su hijo, que lo haga antes de que él cumpla los 21 años, porque para hijos menores de edad es más rápido venir, pero ya cuando son mayores de los 21 años la demora es mucho más larga. Lorena pregunta, tengo 5 años casada con un ciudadano, tenemos 3 hijos, ¿qué procede si los niños tienen medical? Me afectaría para arreglar mis papeles. Bueno, otra vez, si usted entró con visa, debería iniciar el proceso. Si ellos piden Medicaid, no necesariamente le afecta, pero hay nuevas normas y van a investigar bien en esa situación. Lo que necesita usted es demostrar que usted no ha usado Medicaid y usted no sería un cargo público, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, pero Lorena, hay muchas formas. Si usted entró sin visa, si entró sin visa cuando era niña, tiene DACA, algo así, hay diferentes formas de poder arreglar, pero yo en su situación trataría de mirar lo antes posible cómo iniciar el proceso. Sé que muchas veces las parejas se casan y lo dejan, ¿verdad? Yo en lo personal hice lo mismo. Yo era estudiante, me casé con mi esposa de Colombia. Ella estaba aquí con visa, pero nosotros también pasamos tiempo sin hacer nada, porque realmente no nos casamos por los papeles, ¿verdad? Pero cuando nos dimos cuenta que teníamos que iniciar el proceso, pues ya iniciamos el proceso. Mike otra vez pregunta, ¿algún problema de viajar a México como residente? ¿Cómo están las cosas? Buena pregunta. Son los que son residentes, tienen su green card, su mica, viajan, cuando regresan a Estados Unidos los vuelve a admitir o los vuelve a inspeccionar cuando regresan, porque no son ciudadanos todavía. Así que no deben tomarlo por seguro que por ser residente van a poder regresar. Pero mucho tiene que ver con su historia penal. Si ha cometido un delito grave, yo hablaría con un abogado de inmigración antes de viajar si yo fuese residente. Entonces, ahora, si no ha cometido un delito, pues debería de poder viajar así normal. También debe siempre llevar un registro de los viajes fuera de Estados Unidos, porque el día de mañana que pida la ciudadanía le van a preguntar, ¿verdad? Entonces, gracias por la pregunta. No vaya a quedar más de 6 meses también afuera. Araceli, mi esposo, está en la cárcel, pero fue deportado hace 5 meses, pero fue amenazado en Guatemala. Tiene sus pruebas. Ok, si ya fue deportado, no le van a dar oportunidad de pedir una fianza. Lo que él puede hacer es decirles a los agentes de inmigración que tienen miedo de volver a su país. Y no puede ser ahorita lo que Donald Trump dice que los abogados de inmigración hacen. Yo no voy a mentir. Lo que yo digo a mis clientes es que les digan la verdad, hablen con la verdad, no deben mentir. Yo sé que muchas personas tienen la imagen de los abogados de inmigración que les estamos metiendo ideas falsas a las cabezas de las personas para que digan cosas falsas con los jueces. No es así, la mayoría. Yo sé que hay algunos abogados malos, pero
o sea, se basta con la verdad. Ustedes saben, ¿verdad? La realidad que la gente vive, por ejemplo, en Guatemala o en otros países, se basta con decir la verdad. No tenemos por qué mentir, porque la verdad sí es una situación muy peligrosa. Entonces, lo que sí debe decirles es que diga la verdad cuando hable con esa persona, con todos los detalles, por qué tiene miedo de volver a su país, y le pueden quizás dar una audiencia con un juez si lo hace. Entonces, Rosaura pregunta, un hijo mayor de edad que es ciudadano puede pedir a su padre. Ya hemos contestado esa pregunta. Ojalá, Rosaura, hayas podido ver la respuesta, pero si no, puedes retroceder un poquito y ver el video de nuevo y poder escuchar esa pregunta. La respuesta. María pregunta, a las personas que con visa de turista se quedaron aún teniendo un título profesional, ¿tienen alguna posibilidad? Bueno, si ya se pasaron del tiempo, es más difícil, porque uno no puede pasar de un estatus vencido a un estatus vigente, ¿verdad? Si todavía está a tiempo, dentro de los 6 meses que normalmente dan, esa persona podría tratar de pedir un ajuste de estatus a otro estatus. Por ejemplo, nosotros hacemos muchos casos donde la gente cambia a un estatus de estudiante, ¿cierto? Oscar pregunta, mi esposa fue violada hace 12 días en Guatemala y ella viene acá, trae a mi hijo de 2 años. Yo ya llevo 1 año acá, estoy preocupado. Tengo miedo de que mi esposo que mi esposa regrese en Guatemala. Bueno, esa es una situación interesante que estamos viendo con esta pregunta, porque lo que acaba de decir, la persona tiene que decir la verdad de toda la situación cuando llega aquí a Estados Unidos. Mas, sin embargo, muchas veces los jueces no les importa realmente qué fue lo que pasó. Lo que les preocupa es por qué pasó. O sea, nosotros muchas veces nos enfocamos en los casos de asilo político, qué fue lo que pasó. Y el juez está mirando por qué pasó, ¿verdad? Entonces tenemos que poder verificar que esta persona en este caso, y yo sé que es pesado y lo siento, pero que fue violada por su religión, por su raza, su nacionalidad, la política, o porque forma parte de un grupo particular, un grupo social que se distingue en esta sociedad. Y eso es lo difícil, porque si realmente no fue por una de esas razones, Estados Unidos se va a lavar las manos y no le van a dar asilo. ¿Sí me explico? Entonces, con todos los que están pensando en asilo político, traten de enfocarse un poco más en el por qué, no tanto qué fue lo que pasó, por qué sucedió. Y tiene que haber sucedido por su raza, su nacionalidad, su religión, la política, o porque forma parte de un grupo social con alguna característica que usted no puede cambiar. Y por eso están pasando las cosas, ¿no? Otro ejemplo, siempre lo veo, muy triste el caso, las personas que llegan y tienen una tiendita y llegan a los maras o los pandilleros y les están cobrando lo que llamamos la renta o la vacuna para dejarlos en paz, tienen que pagar cada semana. Muchas veces les amenazan con muerte, a veces hasta desaparecen a sus familiares y los matan. Llegan a Estados Unidos, esto fue lo que pasó, pero el juez va a preguntar ¿por qué pasó? Porque si pasó porque estos delincuentes estaban buscando dinero, querían la plata, no le va a dar asilo. ¿Sí me explico? Entonces, gracias por la pregunta. Hay mucho tema que hablar ahí. Belén, yo sé que has estado mandando mensajes, de hecho llamaste. Dice, F1 holder puede abrir su propio negocio y tramitar un cambio de estatus para la residencia. Buena pregunta. Mi esposa tenía la F1, llegó a ser residente por matrimonio, ¿cierto? Entonces, el F1 lo que tienen que hacer es cumplir los requisitos de su visa. Eso es lo difícil, porque no hay muchas opciones que digamos. Yo lo que haría, yo sé que quizás eres como emprendedora, yo creo que así se dice, y entonces tienes ganas de abrir tu negocio. Lo que yo aconsejaría es terminar tus estudios, buscar una compañía, un negocio que hace lo que tú quieres hacer en algunos años. Yo me metería en esa compañía y aprendería hasta lo más mínimo todos los detalles de todo lo que ellos hacen, pero al mismo tiempo que ellos me den la visa H1B. Con la visa H1B voy a sacar 2 ventajas. Primero, voy a aprender todo lo que puedo aprender en esa compañía. Y número 2, me pueden ellos pedir y puedo sacar la residencia eventualmente después de trabajar con esa persona. Sé que eso es como que poner tus metas en un futuro, pero hay que ser pacientes, ¿no? Y aprender, porque de aquí a varios años va a tener su residencia y tendría toda la experiencia
que necesita para poder ser muy exitoso en esa área. Si quieres mandarme otra pregunta, también me pueden mandar a los mensajes privados. Pero gracias por la pregunta. Esteban está en Florida, y los que estamos aquí participando, si quieren mandar un saludo de su estado para saber dónde están, siempre nos gusta saber dónde están las personas que están participando en el programa. Jeanette pregunta, ¿cómo hago para la visa U? Tengo una orden de deportación. Bueno, como parte de la visa U hay un perdón que se puede pedir al mismo tiempo. Entonces, tendré que hablar otra vez en persona con alguien, pero si tiene una orden de deportación y se fue y regresó, o si tiene una orden de deportación ahora y nunca se fue, igual en el proceso la pregunta clave es, con la visa U, ¿me pueden perdonar? Y luego habría que mirar por qué tiene su orden de deportación, ¿verdad? Si quieren mandarme algún mensaje también privado con más detalles, podemos hacer eso. Mari Aguilar pregunta, ¿qué tal es una corte federal? Buena pregunta. Las cortes de inmigración son cortes federales, pero no son cortes federales bajo, así como uno piensa en el sistema legal de las cortes, ¿no? De los jueces, porque viene siendo parte de la administración del presidente, por eso tenemos cambios tan fuertes cuando se cambia de presidente. Hay personas que dicen que su vida no cambia cuando cambia el presidente. No, pues los inmigrantes y los abogados de inmigración es totalmente diferente el cambio, ¿verdad? Entonces, ahora una corte federal, yo en los primeros meses de mi carrera, el abogado para el cual yo estaba trabajando en ese entonces me mandó nomás, como que no quiso hacer caso, y era una demanda federal. Yo estaba en Colorado, en Denver, y mandaron un abogado así como de un bufete gigante en Nueva York, voló a Denver, llegó ahí, y yo nomás ahí con 2-3 meses de experiencia y con un juez federal y con este abogado y con todo el dinero, y estaban haciendo la demanda a un dentista que debía miles y miles, cientos de miles de dólares por el equipaje que había comprado para todas sus oficinas, ¿no? Yo ahí nomás. Entonces, tuve un momento que a lo mejor íbamos a perder el caso, pero pude sacar un argumento, no para ganar todo el caso, sino para ganar más tiempo y salirnos del problema en el momento. Y saliendo de la corte ese día, la corte federal, el abogado me dijo, bueno, yo vi a ese juez federal que le estaba mirando a usted, y yo pensé, pues no ni sabe qué está haciendo, y sacaste ese argumento y pudiste salirte de esa situación. Y yo, que llegué desde Nueva York para ganar el caso, realmente te felicito por lo que has hecho ahora, porque ahora tengo que regresar a Nueva York sin nada, ¿no? Entonces pude rescatarme en esa situación. Pero las cortes federales sí son, como les digo, con los diferentes distritos federales, y de ahí se llega a la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, interesante la pregunta, interesante el tema. A ver, Lorena, ¿dónde estamos? Sí, Lorena, con su pregunta, ¿cómo puedo arreglar mi situación? Tengo 15 años, aquí mi patrón quiere arreglarme. ¿Qué podría ser? Muchas veces tenemos patrones, personas que son muy buenas, que quieren arreglar a las personas, a sus empleados. Son personas excelentes, quieren ayudar. Pero si la persona no tiene un estatus, como dije antes en el programa, no podemos cambiar de un estatus a otro estatus, y un estatus vencido o un estatus ilegal. No sé tu situación, ¿verdad? Si tienes una visa vigente, quizás habría algo que hacer, ¿verdad? Pero eso es, muy frecuentemente hablo con personas que quieren arreglar a sus empleados, pero no tienen un estatus y no lo pueden hacer, ¿verdad? Mari pregunta, buenas tardes, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿cómo puedo hacer? Yo tengo un récord en inmigración al entrar a México, pero volví a cruzar la frontera. ¿Cómo puede ser? Bueno, esta pregunta, o para borrar, no se puede borrar el récord de cruzar las fronteras. Uno lo puede obtener, uno puede mandar las huellas y buscar el registro de inmigración para saber qué es lo que ha pasado. Hay que recordar, si la persona estuvo en Estados Unidos por más de un año y luego sale, le dan un castigo de 10 años. O sea, por más de un año sin permiso. ¿Sí me explico? Y de ahí sale. Si entra otra vez antes del castigo de 10 años, le pueden dar un castigo permanente para que no pueda regresar a Estados Unidos. Entonces, bueno, Mayno está preguntando otra vez. El número de teléfono es el 801-413-0123. 801-413-0123. Moisés pregunta, mi hijo tiene solo un permiso de trabajo, ¿a los cuántos años puede aplicar por la residencia? Depende cómo llegó a tener su permiso de trabajo. Muchas veces, si es un hijo, me imagino que tiene DACA.
el DACA no da un camino hacia la residencia. Tendría que casarse con una ciudadana o quizás estudiar o algo así. ¿No? El DACA realmente, eso es lo difícil. Yo sé que las cosas fueron mejores con el presidente Obama para los inmigrantes, pero de todas formas él pudo haber trabajado el programa de DACA con el Congreso para que tuviera un camino hacia la residencia y no lo hizo. Entonces el DACA realmente es difícil, es un estatus como una ayuda, es un paso hacia adelante, pero no te lleva a ningún lugar. Entonces eso es lo que queremos, alguna reforma con lo de DACA, porque hay cientos de miles de personas que tienen DACA. A ver si pronuncio bien este nombre, Daimaralis, pregunto, no sé si se pronuncia así, pero ella pregunta, hace 20 años le puse la petición a mi esposo, soy residente y todavía no recibí respuesta, ¿cuánto tiempo demora? Oh, 20 años, yo pensé que era 20 años, estaba enfocado más en el nombre que en la pregunta. 20 meses, buena pregunta. Bueno, en 20 meses ya habría salido algo, entonces si usted tiene su recibo y el número de recibo, puede entrar a la página de inmigración, hay una parte donde puede meter su recibo, el número de recibo y ver si fue aprobado. Quizás fue aprobado y ustedes cambiaron y no cambiaron de dirección con inmigración, algo así, ¿verdad? Pero normalmente la aprobación del I-130 de una residente a su esposo demoraría un año, un poco menos de un año. Ahora, depende del país de donde vienen, porque también después de ser aprobada esa aplicación, si usted no es ciudadana, tiene que esperar, lo normal es una espera casi de 2 años. Entonces, aunque no haya llegado la aprobación todavía, quizás no ha perdido tiempo, porque de todas formas son como casi 2 años, quizás un poco más, para poder arreglar totalmente a su esposo en esa situación. También es importante saber si están casados, pero usted todavía es residente, él tendría quizás que mirar una opción para pedir un perdón o algo así. Laura dice, mis hijos fueron a su cita de ajuste de estatus por parte del padrastro, los dos menores de edad, y yo no me dejaron pasar a su entrevista. El oficial estaba acusando a mi hijo de 17 de decir que su última salida fue en el 2018, pero fue en el 2010, y le preguntó muchas veces, ¿debo estar preocupada? Buena pregunta. Eso es lo que estamos viendo en las entrevistas. Los jueces están mucho más estrictos desde que llegó Donald Trump, mucho más estrictos. También los oficiales de inmigración están siendo muy estrictos, y es triste que agarran a un joven de 17 años y le presionen de esa forma. Yo no estaría tan preocupado, porque lo que hacen es mandar una carta de request for evidence normalmente en esa situación, pero si le niegan y fue por un error o algo así, ustedes pueden tratar de apelar a esa decisión. Entonces yo lo que haría es esperar la respuesta y de ahí hablar con un abogado de inmigración en persona si pasa mayor cosa. Gracias por las preguntas, las personas que están participando el día de hoy. Ya llevamos casi media hora, pero tenemos muchas otras preguntas y quisiera yo poder contestar casi todos, ¿no? Vamos a seguir con algunas otras preguntas. Si no pude contestar su pregunta el día de hoy, voy a volver a mirar aquí en los comentarios, buscar tiempo. Hemos estado muy ocupados últimamente aquí en las cortes de inmigración, bastantes cortes por 3 razones. El año pasado en Utah los jueces estaban asignados a otros cortes, entonces se amontonaron todos sus casos. De ahí el cierre de gobierno en enero. Todos los casos se juntaron, y también aquí en Utah mueven los casos muy rápido. Tuve una audiencia en Denver, en Colorado, esta semana, y me dieron la última audiencia para 2021. Y aquí, pues me dan la última audiencia, en vez de 2 años, me dan 2 meses. Entonces, es un relajo, muchas cosas que estamos viendo, tratando todos los días de ayudar, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con un par de preguntas más. María pregunta, buenas tardes, abogado. Mi pregunta, según el presidente Trump, si mi madre se casa con un ciudadano, ella ya no podría pedir sus padres o hijos. ¿Qué se recomienda en las últimas noticias? Bueno, Donald Trump sigue hablando de este tema, ¿no? Él no quiere que las personas puedan pedir a sus familiares cuando llegan a ser ciudadanos, pero él arregló a sus suegros con su esposa. No sé, o sea, eso es algo, no sé si es ser hipócrita o no, ¿verdad? Pero él sigue hablando de eso. Si cambia la ley, vamos a saber, y van a haber muchos anuncios muy grandes. Esa parte del Congreso lo tiene que cambiar. Entonces, por decirlo del presidente, él no lo puede cambiar. Por lo menos eso es lo bonito. Imagínense si todavía tuviéramos un rey y que tomara todas las decisiones. Pues
ahora tenemos un balance de poder. Nos enfocamos mucho en el presidente, pero tenemos la rama de las cortes y también, o sea, la rama judicial y también la rama del Congreso. Entonces el Congreso también tiene que cambiar eso. Él no es la persona que lo puede cambiar. Entonces yo por ahora no me preocuparía, ¿cierto? Rodrigo dice, quiero una cita, solo nos tiene que llamar y podemos hacer la cita apenas pueda, ¿no? Y Juan pregunta si viene alguien con permiso y luego como que se cortó. Entonces, por favor, vuélvame a mandar esa pregunta en su totalidad. Perdonen a las demás personas que se nos está acabando tiempo. Ya escucho aquí que me están diciendo que está sonando la puerta, que llegaron las consultas el día de hoy. Así que vamos a seguir adelante contestando sus preguntas. Vamos a estar otra vez con ustedes nuevamente la semana que entra. Antes de terminar, quiero invitarles a que nos busquen en el YouTube, porque nos gusta también poner videos en YouTube y hablar con las personas. Entonces aquí abajo pueden ver el link y pueden ir a YouTube y ponernos un like. También, bueno, estamos en Facebook ahorita y Facebook es dueño de Instagram, así que también pueden ponernos un like, pero seguirnos en Instagram. Solo tienen que buscar @elabogadojonathan y nos pueden seguir en Instagram también. Gracias por estar con nosotros. Favor de compartir este video. Tengan mucho cuidado con las personas que, bueno, con los agentes, las policías, tengan mucho cuidado con sus familias también, y vamos a poder hablar la próxima semana también. En esta semana, si quieren mandar alguna pregunta, envíenme un mensaje privado y podemos hablar muy pronto. Muchas gracias por estar con nosotros y me despido hasta la próxima semana. Gracias.